Muy buenas noches, bienvenidos a La Medida, en este programa donde iniciamos de la mejor forma con las noticias destacadas, el análisis, por supuesto. Me acompaña el licenciado Julio Talamonti. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Sandy, qué gusto saludarte y saludarlos a ustedes, televidentes de A La Medida. Tenemos en esta nueva semana, Sandy, muchísima información. Sí. Primero hubo un suicidio en cárcel, luego hay noticias acerca de lo que está pasando con los menores, específicamente en los albergues, en la zona cero, y mucha otra información para esta noche, Sandy. Así es, pero mientras nos preparamos para llevarle a usted estos temas, es momento de conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Difícil vida en los albergues. Según Conred, casi 4.000 afectados por la erupción del volcán de fuego se encuentran en los albergues. Hoy fue detenida una persona acusada de intentar violar a una niña. Educación interrumpida. Mañana se reanudarán las clases en las escuelas que no fueron afectadas, mientras los niños sobrevivientes reciben atención psicológica. Continúa el peligro. Se registran varios lahares por las constantes lluvias en el área del volcán de fuego, además de la crecida de los ríos Achihuate y Coyolate. No tomaron en cuenta las advertencias. El INASIF había informado que el doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal tenía ideas suicidas. Hoy se quitó la vida en la cárcel Mariscal Zavala. Menores explotados. Autoridades realizaron más de 80 allanamientos para rescatar a menores de edad en Amatitlán, San Miguel Petapa y Villanueva. La reunión que lo cambia todo. El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un protagonizan una histórica cumbre en Singapur. Iniciamos con esta noticia que ha causado mucho que decir en las últimas horas, porque el doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal, procesado en el caso Ixpisa, hoy en horas de la tarde decidió quitarse la vida. Él se encontraba recluido en la cárcel de Mariscal Zavala. En el 2015, funcionarios y particulares fueron capturados vinculándolos a un contrato ilegal millonario con la droguería Pisa de Guatemala. Estando sujetos a una investigación penal y en prisión preventiva, los procesados lamentaron el 7 de septiembre de 2016 el fallecimiento del doctor Erwin Raúl Castañeda Pineda, quien murió por problemas cardiorrespiratorios. Días después, el doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal, estando preso, escribió una carta para Castañeda Pineda. En el documento expresó: soñábamos con alguna vez cuando hubiésemos escalado posiciones en la pirámide de la toma de decisiones podríamos equipar nuestro hospital de la mejor tecnología e insumos para que los niños tuviesen posibilidades de sobrevivir. Al salir a las calles no teníamos empleo, debíamos buscar dónde insertarnos, ser productivos y coadyuvar al sostenimiento de nuestras familias. La carta finaliza diciendo: fui testigo de la depresión que le provocó ver truncada de manera súbita y brutal su carrera al no recibir una medida sustitutiva que le permitiera seguir trabajando por el mantenimiento moral, social y económico de su familia, mientras llegaba el día en que el debate oral y público o juicio se llevara a cabo. El doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal pasó por la misma depresión que su colega. A finales de 2017 y en los meses de este 2018, sus abogados pidieron una medida sustitutiva. Su cliente tenía ideas suicidas. Bueno, cantidad pérdida de peso, hipertensión arterial, ansiedad, demasiada tristeza, pérdida de interés sobre vivir, ¿verdad? Pues él ya no quiere continuar. Creo que la tortura para nuestros familiares ha sido mucha, así como para nosotros que hemos vivido. Nuestros hijos, ella es hija de la señora Amparo Lotán, hemos sufrido por este tiempo injusto que ellos llevan encerrados cuando la ley indica que el tiempo es diferente a lo que ellos tienen ya. Bien, y hasta donde se sabe, los familiares y el abogado del doctor Jesús
Oliva pidieron al tribunal que lleva este caso que le dieran un trato humanitario, pero esto fue completamente ignorado. Los procesados abogados reconocían el estado de salud físico-emocional del doctor Jesús Oliva. El viernes 18 de mayo de ese 2018, Julio Suárez, expresidente del Banco de Guatemala, habló sobre cómo les ha afectado 3 años de prisión preventiva. Ustedes conocen el caso del doctor Castañeda, que falleció producto de una depresión en la prisión. El caso más reciente es el del doctor Oliva Leal, que también está padeciendo fuertes quebrantos de salud de tipo emocional. Esperamos que la gente pueda continuar llevando este proceso, las familias puedan continuar llevando ese proceso, de manera que salgamos adelante todos, ¿verdad? Demostrando nuestra inocencia, que es lo que nos interesa. Algunos acusados renunciaron a una libertad condicional, pero pidieron que ese derecho le fuera otorgado al doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal. Sufría de una depresión severa, con ideas suicidas. Las juezas del tribunal, en una decisión dividida, resolvieron negar la medida sustitutiva. Los reos debían seguir en prisión preventiva. Y precisamente pasada la 1 de la tarde de este día giraba información respecto a esta noticia. Sin embargo, fue hasta que el sistema penitenciario, mediante su vocero Rudy Esquivel, confirmó esta noticia, se dio como oficial que el doctor Jesús Oliva, que se encontraba en el Mariscal Zavala, se había quitado la vida precisamente luego de la 1 de la tarde de este lunes. Se dio esta noticia. Que aproximadamente a las 13 horas con 15 minutos se ubica a una persona en privación de libertad y sin vida, eso mediante la verificación del equipo médico de turno asignado a ese centro carcelario, razón por la cual se informa de manera inmediata al Ministerio Público y autoridades penitenciarias para las diligencias de rigor. La persona se trata del interno Jesús Arnulfo Oliva Leal, de 60 años de edad. Las autoridades del Ministerio de Gobernación han reportado una reducción en delitos contra la vida. Enrique Antonio Degenjar Asturias, titular de la Cartera del Interior, dio a conocer que en el último cuatrimestre del año se reporta un descenso de 16 puntos en la tasa de homicidios y un descenso en la criminalidad a nivel nacional. Puedo informarles que tenemos un 16% menos de homicidios a nivel nacional. Esto implica 322 personas que están vivas y nuevamente, como siempre he dicho, son 322 familias, esposas, hermanos, hijos que tienen vivos a sus familiares. En esa misma línea, también informarles que hasta el día de ayer tenemos también 20% de reducción en el índice de lesiones a nivel nacional. Esto implica que los resultados de los delitos contra la vida han mejorado sustancialmente y este mes afortunadamente no es la excepción. Degenhardt indicó que en los próximos días serán presentados los resultados de una encuesta sobre la percepción que tienen los guatemaltecos de la seguridad ciudadana. El proyecto lo realiza el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el objetivo es fortalecer el trabajo que actualmente realiza esa cartera. Bueno, este caso sin duda, Talamonte, ha sorprendido mucho por distintas situaciones. Una, porque ya se había hecho la salvedad. Correcto. Y no fue precisamente con un médico particular que podríamos decir, bueno, no se sabe sobre la parcialidad, sobre la veracidad, lo dijo el INASIF. Así es. Este caso tiene muchísimas aristas, Sandy, porque estamos hablando de varias situaciones. Primero, del uso o abuso, si tú quieres, excesivo en un tema, la prisión preventiva. Claro. A ver, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú lo has dicho. Es que, vamos a ver, el caso va, y la prisión preventiva para estas personas va desde el 2015. Del 2015 al 2018, en estos 3 años, no han llegado a la fase del juicio oral y público. Dice las garantías constitucionales y procesales, sobre todo artículo 13 y 14, que de alguna manera la prisión es la última ratio, es decir, la última medida.
Ahora bien, ¿qué pasa? La Declaración Universal de Derechos Humanos también en su artículo 5 dice que nadie puede ser sometido a tortura, pero la prisión preventiva, Sandy, en las cárceles guatemaltecas se ha constituido verdaderamente en una tortura que está costando vidas, porque no es el primer caso, tú lo dijiste. Aparte de ello, se han dado otros casos que también han indicado que tienen algunos síntomas depresivos, algunas señales específicamente. ¿Tenemos que esperar a que tomen este tipo de decisiones o a que pase este tipo de situaciones para que se puedan revisar los casos que están como ellos, como estos, por ejemplo? Bueno, me llama mucho la atención porque tú lo dijiste muy acertadamente. A ver, en este caso del doctor Oliva ya había un precedente, es decir, un examen forense por parte del INASIF, que es la instancia estatal competente. ¿Es la prueba científica? La prueba científica. ¿Qué pasó? Pues ahí salieron varias enfermedades y una neuropatía en la cual, entre otras cosas, habían ya problemas de orden psicológico y casi psiquiátrico. ¿Por qué tema? Por el tema de una profunda depresión. De hecho, Sandy, televidentes, estuvo un tiempo con la venia, obviamente, del permiso judicial de la jueza Contralora en el Federico Mora, y ahí parece que mejoró un momento. Pero aquí es donde vienen las decisiones o resoluciones gallo-gallina. Entonces, ya estuviste ahí un tiempo, lo regresan y a pesar de las solicitudes de su abogado y de otras situaciones que eran evidentes en su estado físico y de salud mental, no se hizo caso y aquí está el epílogo fatal, se suicida. Yo te pregunto, Julio, considerando este caso, los delitos, ¿qué tan peligroso podría ser por lo cual no se le pudo dar una medida preventiva o una medida sustitutiva en este caso? Es lo que tanto hemos hablado. Me encanta tu pregunta. Fíjate que en nuestro sistema procesal penal dice, como te decía, que si tú eres una persona de arraigo, es decir, una persona que no ha tenido problemas con la ley, que lo demuestras con tus antecedentes penales, antecedentes policíacos, dónde trabajas, en dónde te mantienes, y te aplican alguna otro tipo de medida sustitutiva o alternativa, un arraigo, la obligación de ir a firmar un libro cada 15 días o cada mes al juzgado, o simple y sencillamente si tuviéramos habilitados los brazaletes de control telemático, claro. Fíjate, Sandy, que muchas de estas situaciones no se dieran. No estoy diciendo que esta gente no estuviera ligada a proceso, pero lo estaría desde su casa, por ejemplo. Y evitar estos cuadros clínicos. Claro, ¿sabes por qué? Porque en el caso de este doctor, exacto, él no era un delincuente habitual, de hecho había sido inclusive exdecano de medicina de la Universidad Estatal de la Universidad de San Carlos. Entonces, con ese perfil, que no es precisamente un perfil criminal, de alguna manera puedes aplicar estas medidas, lo cual no se hace en Guatemala. Me pregunto, ¿y la Defensoría del Debido Proceso de la PDH? Bien, gracias, ¿verdad? Como siempre. Yo creo que muchos no saben siquiera que existe esta Defensoría, Julio. Pero bueno, ¿cuál es la conclusión en este caso? ¿Se respetó o no el debido proceso? ¿Qué tanta culpa se tiene por el sistema de justicia también que haya tomado esta decisión el doctor? Muy rápido y muy claro, Sandy, no se respetó el debido proceso, no se respetaron las medidas alternativas, sustitutivas, las garantías individuales, es decir, los derechos humanos, y ahora hay una muerte que no debió haberse dado y una responsabilidad del Estado, la cual seguramente nos llevará a lo que tú ya sabes, la clásica querella que vamos a tener en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los grandes perdedores vamos a ser tú, yo y todos los televidentes con los pagos de que esto implica, ¿verdad? Pero lo peor de todo, se perdieron vidas. Es una tortura la mala aplicación de las no medidas sustitutivas aquí en Guatemala. Parte del análisis de esta noticia es una noticia bastante amplia que le estaremos dando seguimiento, por supuesto, pero ha llegado la hora de hacer una pausa comercial. Ya volvemos. Bueno, regresemos con este tema también que ha marcado durante este inicio de semana, porque más de 80 diligencias de allanamiento se realizaron y que buscaban precisamente rescatar a menores explotados en 3 municipios al sur de la capital, rescatando a 40 menores y capturando a 10 personas que vinculan y que forman parte de esta estructura de trata de personas. Amatitlán, San Miguel Petapa y Villanueva fueron el blanco de las autoridades este día para desarticular estructuras dedicadas a trata de personas y así poder rescatar a decenas de menores explotados laboralmente en tortillerías y tiendas de barrio. Hablamos que tras un censo realizado en los municipios de Amatitlán, Villanueva y San Miguel Petapa, se detectó que algunos propietarios y encargados de negocios en donde funcionan algunas tortillerías y también abarroterías se encontraban menores de edad que eran explotados laboralmente, de acuerdo con la información preliminar que se tuvo. De esa cuenta es que se solicitó una serie de diligencias de allanamiento, las cuales se efectuaron este día con un resultado positivo.
En total fueron 82 diligencias las que se practicaron en igual número de inmuebles ubicados en estos 3 municipios, lo que permitió el rescate de algunos menores de edad que, de acuerdo con la investigación que realizó la Fiscalía, eran expuestos a horarios laborales extensos. Por ejemplo, se estableció que trabajaban desde horas de la madrugada, incluso hasta las 11 de la noche. Durante toda la semana no tenían ni un solo día de descanso. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata explicó cómo estas menores son captadas para trabajar en estos lugares. Como lo es que les colocan a laborar en situaciones precarias, ¿verdad? Las condiciones de higiene muchas veces de los inmuebles no reúnen las calidades que debe de tener para un ser humano. También las colocan para alojamiento o duermen estas personas en unas condiciones que no precisamente son adecuadas también a su edad y una constante muchas veces es el engaño, ¿verdad? Que a las personas les ofrecen una situación para finalmente terminar siendo colocadas en una situación como largas jornadas de trabajo. Varios casos que se detectan, Julio, sin embargo hay muchos que todavía no sabemos, que a veces los guatemaltecos también nos damos cuenta de ciertas jóvenes menores que están en las abarroterías, en las tortillerías, pero a veces también no nos ponemos a pensar qué pasa detrás de. Es que la trata de personas, precisamente, Sandy, tiene muchísimas variantes. Uno, cuando habla de trata de personas, piensa rápidamente en la prostitución, claro, en la pornografía o en la explotación sexual infantil o de mujeres. Y no, la trata de personas también es, por ejemplo, ese trato casi de servidumbre, casi de esclavitud. Es decir, que te tengan trabajando tanto tiempo y que se aprovechen de tu condición de ser menor, pagándote casi nada o simple y sencillamente no pagándote a cambio de supuestas dádivas como darte de comer y darte de alguna manera un techo. Eso pasa en el día a día, Sandy. Cuando tú vas en un semáforo se te acercan un montón de niños, ahí hay trata. Cuando vas, como tú precisamente dices, en negocios que parecen tan normales, a veces como tortillerías, ahí hay muchos menores trabajando no porque quieran, sino porque son obligados. Es decir, la trata de personas nos está rodeando. De hecho, hoy más que nunca en el mundo, más de 26 millones de personas en todos los países están siendo tratadas. Imagínate, yo quiero que hagamos la aclaración aquí, Julio, porque a veces las personas desconocen que una persona está siendo víctima de trata de personas. Correcto. O a veces los papás también con esa esperanza de que pues sus hijos salgan adelante, que los menores no tendrían que estar trabajando, por supuesto. Exacto. Pero a veces para ayudar en la economía familiar ellos acceden a entregárselos a ciertas personas, a ciertos grupos y no se dan cuenta que lo que están haciendo es facilitando esa trata de personas. ¿Cuáles son esas características que tenemos que tomar en cuenta, especialmente en estos casos de las abarroterías y de las tortillerías? Claro que sí. En estos casos lo que pasa muchas veces, sobre todo en el interior, hay familias demasiado numerosas que no pueden mantener los padres a los hijos. Entonces, mire, llévese a mi hija, a mi hijo, que le ayude en casa, que le ayude a hacer. Entonces, de alguna manera se conforman con una pequeña dádiva económica que le dan a los padres, no a los menores. Y mientras tanto ellos son explotados porque los obligan a levantarse temprano, a acostarse tardísimo, a hacer muchas labores. Es una esclavitud cuasi imperceptible, pero que en el día a día, aquí en Guatemala y en todos los países se está dando, Sandy. Por eso este operativo es muy importante, porque los menores, tú lo dijiste, lo que tienen que hacer es estar en su casa, estudiando o cualquier otra cosa, menos siendo explotados. Siendo niños, siendo jóvenes realmente. Esta noticia, pues esperamos que continúen los allanamientos, porque sabemos que hay distintas estructuras que están bajo también investigación. Muchísimas. Y que ojalá que se pueda rescatar a más niños. En este caso fueron 40 menores, ojalá que existan más, porque sabemos que precisamente se tienen distintos casos. Y si usted ve alguna irregularidad en la tienda de su colonia, en la tortillería de su colonia, es necesario que usted pueda denunciar para que se acabe este tipo de vejámenes. Y es momento de retomar uno de los temas que sigue generando noticia y es esta tragedia que nos ha abarcado a todo el país. Este día continuaron con la búsqueda de los familiares en la zona cero, pero hay algunas dificultades que se localizaron precisamente en este trabajo en parte de los cuerpos de socorro. Esto debido a la inestabilidad y también la temperatura que registraba el suelo. A más de 8 días de la tragedia que enlutó a miles de familias provocado por el volcán de fuego, nuestro equipo periodístico recorrió lo que era la aldea Los Lotes,
y que ahora es conocido como Zona Cero, a la cual, a pesar de ser un área de riesgo por los gases que emana la descomposición de los cuerpos, los sobrevivientes siguen llegando en busca de los restos de sus familiares. Es una situación totalmente desgarradora, sin embargo, pues los pobladores así lo han querido, así lo han indicado y están pues a la expectativa de poder obtener, aunque sea ya los restos físicos de sus familiares. Esto quiere decir que pues cualquier cuerpo, cualquier organismo con vida se empiece con el periodo de descomposición, con el proceso de descomposición. Mientras tanto, los cordones de seguridad se mantienen, así como el constante monitoreo de la actividad del coloso. Sin importar el peligro ni las advertencias, varias familias que sobrevivieron a la tragedia decidieron regresar a sus casas, a la zona cero, para poder recoger sus pertenencias. En las aldeas El Rodeo y Los Lotes, sobrevivientes regresaron a los escombros de lo que fueron sus hogares para terminar de recuperar lo poco que les queda útil, luego que los flujos piroclásticos destruyeron todos los inmuebles y arrasara con todo a su paso. Han venido a traer lo poco que les ha quedado luego de esta lamentable tragedia. Ustedes pueden observar algunos artículos materiales, muebles, utensilios de cocina, algunas sábanas, ropa también que les ha quedado luego de esta tragedia suscitada ya hace 9 días. Vemos cómo se han coordinado para poder trasladar estos artículos hacia otro lugar. Muchos han hablado de empezar de cero, sin embargo, algunos aún tienen esta expectativa en dónde iniciarán de cero, ya que se ha estimado que este territorio ha quedado totalmente inestable y desolado, es decir, ya no podrán construir sus respectivas viviendas en este sitio. Así como estas personas, hay muchas otras que están buscando entre los escombros aquellas cosas materiales que les puedan ayudar a empezar de nuevo y afrontar esta situación. Aunque ya han pasado una semana de la tragedia, los riesgos continúan en la denominada Zona Cero. Sin embargo, a algunos pobladores no les importa la situación en la que se encuentra el sector y arriesgan su vida al intentar sustraer sus pertenencias. Bueno, y en este tema hay datos para esta jornada y precisamente esos datos son proporcionados por la Conred. 110 personas han fallecido por la tragedia y 57 se encuentran heridas. Más de 1.700.000 personas afectadas por el coloso de fuego y 197 aún siguen desaparecidas. 4 carreteras fueron afectadas por la erupción y una fue destruida completamente. Además, 3 escuelas fueron afectadas y una también fue destruida, al igual que un puente en el sector de Las Lajas. Realmente mucho daño, mucho desastre, pero por sobre todo, ¿verdad, Sandy? Las muertes de los guatemaltecos. Por supuesto, pero hay algo que a mí la verdad me asusta mucho y es que el peligro ha continuado. ¿Correcto? Hoy se tenía la presencia de lahares que iban a unas velocidades bastante rápidas, eran situaciones bastante fuertes y también la necesidad de las personas, la desesperación de poder rescatar un poco de lo que les queda en las viviendas y van a la zona cero, pero hay inestabilidad, hay temperaturas altas, nos seguimos exponiendo prácticamente. Hay mucha exposición definitivamente, no solo de los rescatistas y cuerpos de socorro, que aún, hay que decirlo, permanecen haciendo una labor muy loable en la zona cero, como tú bien has dicho, y también de las personas particulares, que ya sea por recuperar sus cosas, pero por sobre todo por recuperar quizá los cuerpos de sus familiares, están allí. Sin embargo, aunque esto es una situación muy humana, ¿verdad, Sandy? Muy comprensible, que quieran darle una cristiana sepultura a sus familiares, el peligro continúa. Y lo vimos en esta tarde y no sabemos por cuánto tiempo continuará, así que hay que tener mucho cuidado y un llamado a la reflexión para que sigan cuidando su vida. Y que atiendan las llamadas también de evacuaciones, porque hoy precisamente algunas personas que se encontraban en El Rodeo específicamente fueron evacuadas por esta presencia de lahares que se había presentado por las fuertes lluvias que se han dado en las últimas horas, así que por favor, lo más importante en este momento es su vida. Así es. Cuídela y no está solo.
Hay mucha gente que está dispuesta a ayudarle y dispuesta a seguir con ese apoyo, así que por favor, mucho ánimo. Y televidentes de A la Medida, Sandy, cuando regresemos de la pausa comercial vamos a ahondar un poco sobre el tema de la tortura, por lo que vimos en el primer bloque de noticias. Vamos a hablar de algunas cuestiones ya muy legales y de algunos compromisos que tenemos con convenios internacionales como el Estatuto de Roma, que tipifica precisamente la tortura como un delito de lesa humanidad. Pero esto lo veremos al volver. Así es momento de hacer una pausa, pero regresamos en breve. Regresando con este tema, antes de que el doctor Oliva tomara la decisión de quitarse la vida, los demás reos se dieron cuenta acerca del deterioro de la salud del procesado. Por lo tanto, también dieron advertencia por medio de sus abogados. Los procesados abogados reconocían el estado de salud físico-emocional del doctor Jesús Oliva. El viernes 18 de mayo de ese 2018, Julio Suárez, expresidente del Banco de Guatemala, habló sobre cómo les ha afectado 3 años de prisión preventiva. Ustedes conocen el caso del doctor Castañeda, que falleció producto de una depresión en la prisión. El caso más reciente es el del doctor Oliva Leal, que también está padeciendo fuertes quebrantos de salud de tipo emocional. Esperamos que la gente pueda continuar llevando este proceso, las familias puedan continuar llevando ese proceso, de manera que salgamos adelante todos, ¿verdad? Demostrando nuestra inocencia, que es lo que nos interesa. Algunos acusados renunciaron a una libertad condicional, pero pidieron que ese derecho le fuera otorgado al doctor Jesús Arnulfo Oliva Leal. Sufría de una depresión severa, con ideas suicidas. Las juezas del tribunal, en una decisión dividida, resolvieron negar la medida sustitutiva. Los reos debían seguir en prisión preventiva. Y aunque parezca increíble, pero la muerte dentro de las cárceles guatemaltecas no es algo fuera de lo común. Y los casos de suicidio ya se han registrado en años anteriores. Aquí les tenemos detalles sobre esta situación. Tener certeza sobre la causa de muerte de un recluso no es sencillo. Según autoridades del sistema penitenciario, el Ministerio Público es el encargado de investigar la forma de la muerte de un reo. El sistema penitenciario no confirma si determinada muerte es un suicidio o un homicidio. La mayoría de suicidios dentro de las cárceles son tipificados como asfixia por suspensión, pero no todos los casos catalogados de esa manera son suicidios. Según expertos, es común que los privados de libertad sean encontrados fallecidos con sogas en el cuello para hacer pensar que fue un suicidio, pero en algunos casos sería una forma de evitar que las muertes sean investigadas, porque podrían tratarse de homicidios. El 27 de febrero de 2016, el capitán retirado Francisco Estuardo Arana Barrera fue encontrado colgando del cuello con una soga en su celda, en la cárcel Fraijanes 1. Había sido condenado por haber planificado un robo millonario en el Aeropuerto Internacional Aurora en 2006. El 23 de septiembre de 2016, Milton Alfonso Domínguez Santizo, de 37 años, fue localizado colgando de unos barrotes y de su pantalón en una de las celdas del Centro Regional de Justicia en Quetzaltenango. El 11 de diciembre de 2017, autoridades localizaron el cadáver de Marvin Giovanni Caalcoy, de 24 años, dentro de su celda, en el Centro Preventivo para Hombres de Cobán, Alta Verapaz. Se determinó que la causa de muerte fue asfixia por suspensión. El pasado 17 de marzo, localizaron a un reo colgando de una soga dentro de un cuarto conyugal en la cárcel de Chimaltenango. Hace unos momentos hablábamos que precisamente en los centros carcelarios se maneja una cierta tortura que lleva a muchas personas a quitarse la vida y a pensar precisamente en esta forma y de mejorar también su estado de salud mental. Pero si vamos al tema legislativo, tanto nacional como internacional, ¿qué podemos nosotros en este momento hacer referencia? Que podrían entonces amparar a estas personas también y garantizar una demanda para el Estado de Guatemala. A ver, muy buena pregunta. Partamos de una base. La tortura es uno de los 5 delitos que están tipificados como delitos de lesa humanidad, delitos gravísimos que no prescriben nunca. Ahora, cuando hablamos del tema del abuso de la prisión preventiva, internacionalmente nos tenemos que ir a un instrumento en materia de derechos humanos, que es el Estatuto de Roma. Este fue aprobado por la Corte Penal Internacional. Nosotros estamos adscritos a él desde el año 2002 y ahí reza o dice, ¿verdad?, parafraseándolo,
que cuando se da este abuso que causa precisamente por la falta de control en un sistema de justicia, en un sistema penitenciario tan débil como el guatemalteco, el hecho de que la prisión preventiva, contrario a ser una parte de control del Estado, es una parte en donde la persona está siendo torturada de todo tipo, y eso pasa en las cárceles. Desde que entras a las cárceles guatemaltecas se manifiesta la famosa talacha, es decir, te piden plata para no hacer para vivir en paz, para vivir en paz, pero luego se manifiesta también esta tortura de manera psicológica. Fíjate que hay casos dramáticos y en Guatemala, donde tenemos más de 12,000 personas privadas de libertad, el tema del abuso excesivo de la prisión preventiva contraviene, en primer lugar, lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto a la tortura en su artículo 5, lo que dice el Estatuto de Roma en cuanto a que no debe ser una medida coercitiva facilitadora de este tipo de cuestiones. Imagínate la familia viendo sufrir, este médico sabiendo que está mal, que tiene una neuropatía y que nunca recibió precisamente esa atención, y que la alta depresión más todo sumado a que durante tres años no se le pudo determinar si era culpable o inocente, una tortura psicológica de conformidad al Estatuto de Roma, lo llevan a la desesperante situación de quitarse la vida a través de un suicidio. Entonces tenemos una amplia legislación nacional e internacional, pero quiero que entendamos que la Constitución en su artículo 44 y 46 pone al mismo nivel de la Constitución todos estos instrumentos en materia de derechos humanos, y el que manda en este caso es uno de la Corte Penal Internacional denominado Estatuto de Roma, que tipifica tortura en cuanto a prisión preventiva. Así es. Definitivamente esta situación nos pone en que pensar. Hay personas que dicen, bueno, él estaba enfrentando un proceso, sí, pero también no se sabía si era culpable o no, y correcto. En medio de toda esta situación han pasado 3 años, no se ha logrado mayor avance que se pueda mencionar, y antes de esto acabó primero con su salud mental, si lo podríamos decir, su tranquilidad. Así es. Y lo lleva a tomarse esta decisión. Pero yo te pregunto, Julio, ¿qué tanto se puede tener este caso y elevar a nivel internacional, y qué tantas repercusiones se podrían tener, aparte de las económicas que en un momento se podrían dar? A ver, las repercusiones van a ser serias. Yo quiero preguntarle a producción si tenemos precisamente, muy bien, alguna cuestión para apoyar esto, para que podamos dar algunos aspectos que usted en casa debe de tener así bien claros de los que aquí hemos hablado. La repercusión internacional al no cumplir precisamente con instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entiéndase el Estatuto de Roma, entiéndase la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José, o Declaración Universal o Declaración Americana de los Derechos Humanos, lo que va a hacer es que se nos lleve a la Corte Penal Internacional. Ahí lo dramático, Sandy, es de que en un estudio que hizo Naciones Unidas, pone a Guatemala con otros países en un muy mal lugar. ¿Sabes por qué? Porque dice en todos estos instrumentos de derechos humanos que la prisión preventiva debe ser la última de las opciones. Pero aquí, ¿cómo funciona? Funciona que lo primero que hace un juez es no una presunción de inocencia, sino que de culpabilidad. Ahora, ¿cómo nos explicamos nosotros guatemaltecos? 3 años en prisión, para que las 3 etapas del proceso penal durante esos 3 años tú no puedas determinar si es culpable y se le dicta una sentencia condenatoria. Bueno, aún así tiene el derecho a esa asistencia médica. Por supuesto. De hecho, este médico ya había estado siendo atendido en el Hospital Federico Mora. Entonces yo creo que aquí hay una gravísima violación a estos instrumentos internacionales que te mencioné, sobre todo el Estatuto de Roma, que, como explico por el artículo, no me da tiempo de ver eso, ¿verdad? Del artículo 44 y del artículo 46 constitucional los pone al mismo nivel. Producción nos va a poner para que podamos ampliar ahí en casa, porque a veces la gente dirá que comprendamos este tema. Algunos datos en pantalla para que podamos irlos analizando, quizá muy brevemente con ustedes, estimados televidentes. Pero sí, aquí precisamente estamos viendo sobre estos temas de los delitos de lesa humanidad.
Y como ustedes pueden ver, la Corte Penal Internacional tipifica estos actos como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación. Escucha esto, Sandy, televidentes: la encarcelación o privación grave de la libertad física. Este es el caso específico en el que estamos hablando, en violación de normas fundamentales del derecho internacional, lo cual facilita la tortura, la violación, la esclavitud sexual, prostitución forzada o alguna otra situación. En este caso, a tenor de lo que estamos viendo y ustedes analizan en pantalla, que son extractos propios del Estatuto de Roma, el Estado guatemalteco, a través de su sistema de justicia, por la no aplicación de la legislación penal en primer lugar, Sandy, y por la no aplicación de esto que estamos viendo en cuanto a lo ya convenido con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estamos violentando gravemente y cometiendo actos de tortura sin que nos demos cuenta con los privados de libertad por el abuso grave, como dice ahí, la privación grave de la libertad física, que se vuelve ya un problema no solo físico, sino que se vuelve un problema psicológico, se vuelve un problema mental y desencadena. Este no es el primer caso, Sandy, no es el primer caso que un privado de libertad se suicida por no cumplir con esto que tenemos aquí en pantalla. Yo te pregunto, ¿cuántos procesos o cuántas investigaciones se han iniciado por estas muertes? ¿Cuáles son los resultados que podemos tener si prácticamente los ampara y existe un amparo a nivel nacional e internacional por estos casos, de que es una clara tortura lo que vemos? Sí. Y que también vemos la deficiencia que existe en la justicia guatemalteca en tanto a considerar también cuáles son esos pactos, esas declaraciones internacionales en materia de derechos humanos. Muchas gracias primero a producción por poner esto tan importante. Ustedes vieron en pantalla un extracto de lo que es el Estatuto de Roma. Entonces lo que tú decías, Sandy, como no cumplimos con esto que ya convenimos como Estado, en respeto al debido proceso, esto es debido proceso, es decir, nadie está diciendo que una persona eventualmente no tenga que estar ligada a proceso, pero sí estamos diciendo que el Estatuto de Roma nos dice que es una tortura el abusar tan prolongadamente. 3 años sin que tú sepas si eres culpable o inocente, yo creo que es un extra abuso y no es un caso. De las 24,000 personas que están privadas de libertad y de las más de 12,000 que están en prisión preventiva, vaya usted a saber cuántos están en esta misma situación. Por supuesto, y quienes están enfrentando también esta situación psicológica, correcto, esta situación mental, y cuáles son los resultados que se puedan tener. Y es que es claro que en este caso específico, Julio, ¿cuáles son los avances? No se podría decir que la próxima semana se puede resolver la situación. O sea, no tenemos claridad en el caso, así como en muchos. Hoy por hoy, con la mala aplicación, o mejor dicho, la no aplicación de las medidas sustitutivas, tenemos un sistema penitenciario colapsado que está propenso precisamente a esas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, si la persona está privada de libertad, al final de cuentas, creo que la pena tiene que ser la privación de libertad, no la tortura mientras esté dentro de la privación de libertad, porque entonces estamos pervirtiendo nuestro sistema de justicia y nuestro sistema de seguridad y estamos dejando que se cometan delitos denominados de lesa humanidad que son altamente graves. ¿Y sabes qué es lo más dramático, Sandy? Que esto le puede pasar a cualquier guatemalteco. Es que por eso es que lo exponemos. Entonces, no pueden seguir cometiéndose, Sandy, injusticias en este sistema perverso de justicia, pero mucho menos podemos dejar de cumplir con aquello que ya convenimos y el Estatuto de Roma. Tantos países que lo cumplen y nosotros no podemos cumplir el Estatuto de Roma, no podemos cumplir la Constitución, no podemos cumplir la ley penal, no cumplimos nada. Las cárceles, hoy por hoy, con ese hacinamiento, con el control que tiene por parte de los privados de libertad, son verdaderos centros de tortura en Guatemala. Por último, Julio, te pregunto algo. ¿Qué pasa entonces? Porque hay posibilidad de que una persona pueda ser culpable, pero también que pueda ser inocente. Correcto. ¿Y qué tal entonces, luego de pasar todos estos años, de sufrir todas estas consecuencias psicológicas, estas consecuencias mentales, al final vengan a decir, bueno, es inocente, disculpe usted? Lamentablemente, Sandy, ¿sabes qué es lo que pasa? Con los índices de impunidad que hemos estado hablando aquí en A la Medida, que se manejan del 95-96%, eso es lo que pasa. Después de tantos años de privación de libertad, resulta que no se logra comprobar nada y entonces en grandes casos paradigmáticos anteriores que han habido, sencillamente después, bueno, ¿sabe qué? Disculpe pues y váyase a su casa, pero ese disculpe ya no es suficiente. Se le destruyó la vida, se le torturó psicológica y físicamente a la persona, a la familia, se destruyó su nombre, se destruyó todo. Y eso es lo que está haciendo la justicia guatemalteca por no aplicar estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Y bueno, este es uno de los casos de los cuales da mucho para hablar, que le vamos a dar seguimiento, por supuesto, porque van a continuar obviamente los tipos de movimientos, vamos a ver cuáles son los planteamientos que se puedan hacer por parte de los abogados de esta persona, la familia, qué va a pasar, porque se han pronunciado en repetidas ocasiones también. Correcto. Entonces, para concluir, Sandy, cumplamos con la ley, cumplamos la Constitución, pero cumplamos también con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. El Estatuto de Roma conforma parte de la Constitución, por lo que dice nuestra propia Constitución. Cumplámosla, por favor, señores jueces. No convirtamos el sistema de justicia en una perversión que tortura a los privados de libertad. Y bueno, con esta conclusión nos vamos a la pausa, pero regresamos con otras noticias. Se vienen noticias internacionales. Hoy una que está acaparando la atención. Histórica. Que no se la puede perder, pero eso cuando regresemos. Esta emergencia entonces que se reportó el domingo pasado. Precisamente las autoridades del Ministerio de Educación continúan trabajando con los estudiantes que se encuentran albergados en las comunidades afectadas por la erupción del volcán de fuego. El Jurado de Registro Educativo del Mineduc tiene el dato de 498 estudiantes en las 4 comunidades afectadas por la erupción del volcán de fuego. Los maestros que se encuentran en los albergues han reportado estudiantes desaparecidos. Se ha hecho un censo a través de maestros y supervisores en los albergues y obviamente se ha reportado que hay un faltante de 59 niños. Sin embargo, no nos atreveríamos a reportar como fallecidos porque, ya lo dije hace un momento, hay niños que han emigrado con sus familias, con abuelitos que viven en otros departamentos o tíos, y al final este es un trabajo que va a implicar un poco más de tiempo para establecer con certeza quiénes son los niños que no están y por qué no están. Las clases se reanudarán este martes en los centros educativos que no fueron afectados en Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Los estudiantes que continúan en los albergues seguirán recibiendo atención psicológica. Hay una gran parte de la población estudiantil que ha emigrado con sus familias a otros municipios y departamentos. Para ellos, de manera inmediata, generaremos comunicación a los directores departamentales de educación, supervisores y directores para que les faciliten el traslado. Y para los niños que están en albergues, nosotros desde esta semana iniciaremos a hacer un trabajo de apoyo psicosocial con ellos, con sus maestros y con las familias. La escuela, que quedó totalmente destruida en San Miguel Los Lotes, se reconstruirá en donde se restablezca la comunidad. Mientras tanto, las autoridades del Hospital Roosevelt han dado algunas recomendaciones para la población que se encuentra presente y que tenga algún tipo de alergia o enfermedad, precisamente que haya vivido o que se encontraba en los municipios afectados por la erupción del volcán de fuego. Aquí están las recomendaciones, preste mucha atención, por favor. Personas de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, han presentado alergia en la piel y enfermedades respiratorias después de la erupción del volcán de fuego. Autoridades han indicado que lo mejor es consultarle a un médico. Nuestro consejo es acudan a los diversos centros de salud que hay para darles el tratamiento adecuado, hacer los estudios pertinentes, y si de estas del primero o segundo nivel consideran pertinente referirle con nosotros, nosotros estamos aquí para atenderles, pero no lo dejemos a que voy a la farmacia, compro esta cremita o estas tabletas, mejor consultemos. El Hospital Roosevelt continúa atendiendo a 14 pacientes internos con quemaduras, de los cuales 9 son menores de edad. Estas personas se encuentran estables. Estos son procesos a largo plazo, ¿verdad? No solo es el tratamiento médico que ellos reciben, las curaciones, los injertos, las colocaciones de membranas, sino que viene todo el proceso psicológico, la rehabilitación física que ellos van a tener que, las que puedan necesitar, ¿verdad? Entonces, son procesos a largo plazo, pero gracias a Dios los pacientes están estables en este momento. Por el momento, no es necesario trasladar a otros pacientes, ya que por las donaciones que ha recibido el hospital, le ha permitido abastecerse de insumos para el tratamiento de los internos.
Bueno, y precisamente en este tema, con relación a los heridos por quemaduras, 6 niños y 2 adultos con lesiones graves fueron trasladados a Estados Unidos. Los niños a Texas y los adultos a Los Ángeles, California. 7 pacientes serán hospitalizados en México, 4 fueron trasladados el viernes y el sábado pasado. Hoy serían trasladados a México 2 víctimas más, pero el traslado fue suspendido y reprogramado para mañana por las condiciones climáticas que se registraron en esta tarde de día lunes.